bueno, si ocurren problemas técnicos, pues pedimos disculpas. Y bueno, pues aquí está el proyecto de Pitcheos Salvajes Podcast. El primer programa es hoy. Es esa unión que hemos hecho entre Tras el Diamante y Va a ser robadas. Y bueno, no os preocupéis si no podéis ver el programa entero hoy, porque el formato podcast va a continuar con más contenido y todo va a ser igual, solo que ahora pues tenéis el privilegio o la suerte o bueno, la oportunidad de vernos mientras grabamos en directo. Y pues si no tenéis nada mejor que hacer ahora, pues es una buena opción. Y bueno, hoy para el primer programa hemos traído a gente, pues, bueno, creo que ya solo con oír la voz ya sabréis quién es. Y ya pues sí, además ya le podéis poner cara porque ha salido muchos otros colaborando. Pero voy a empezar con los colaboradores habituales, amos y señores también de este podcast, que son principales protagonistas también de este proyecto. Y voy a ver si los meto correctamente. El primero, nuestro amigo John, ¿qué tal? Buenas, ¿qué tal? Creo que has metido bien, Sí. No veo tweets, no sé los comentarios, pero bueno, luego haremos ruegos y preguntas, así que, pues a ver, ya os digo, hoy paciencia, que bueno, sí que hicimos una prueba piloto el otro día y menos mal que la hicimos porque metimos un par de patas como no hacer que se guardara el vídeo, pero bueno, son anécdotas que contaremos en otra ocasión. Hoy no puede estar Adrián Cobo, pero sí que tenemos a nuestro gran amigo Javier Urberuaga. ¿Qué tal, Javi? Buenas, estoy por lesión, ¿no? Nada, aquí lesión del titular. ha habido un cambio en la rotación a última hora y gracias. Salida corta, ¿no? Bueno, pues eso, ¿no? Como cuando tienes que lanzar después de 3 días solo y esperemos que no te lesiones, Javi, ya tienes una edad y cuida a la chiquilla. Mira, aquí el cachondeo es así. Dos tweets, ¿no? Aquí parece que se puede hacer de todo. Y nada, vamos a traer, pues ya lo hemos anunciado en Twitter, algo muy platillo y pues es un privilegio, un honor y todo lo bueno que se puede decir de este señor y lo que hemos aprendido de él y seguimos aprendiendo. Y es nosotros que... Fernando Díaz, buenas tardes. Hola chicos, ¿qué tal estáis? Muchas gracias por invitarme. Vamos, esto es... las gracias son para ti, es decir, que no te preocupes por ello. Y bueno, pues aquí luego, Fernando, pues supongo que la gente pues podrá preguntar. Todavía no sé muy bien cómo va esto, pero supongo que podrá preguntar cosas. Y nada, pues ante todo, muchas gracias. Y vamos a empezar un poco a hablar de esto que ya está aquí. Ya en 3 semanas, 4 ya empiezan los partidos oficiales. Ya empezamos a tener partidos, que eso es alegre y bonito. Pero tampoco podemos sacar conclusiones muy, muy ciertas de lo que vamos a ver. Pero lo que sí que nos gusta y lo que más nos está alegrando es ver gente en los estadios y que vaya la cosa más o menos bien. Entonces, quería preguntarte qué te está pareciendo este Spring Training y qué sensaciones te está dejando. Sí, yo creo que has tocado los dos temas fundamentales, ¿no? Es decir, que el Spring Training ha empezado cuando tenía que empezar, después de las discrepancias, globos sondas que iban soltando entre un lado y otro, ya sea la MLB y el sindicato de jugadores, de cara a llegar a un acuerdo. Y el acuerdo es básicamente el que ya existía previamente, ¿no? Es decir, según el CBA, según el convenio colectivo, convenio laboral, el Spring Training tenía que empezar tales fechas, sobre todo en vistas a que arrancara la temporada el próximo 1 de abril. Y bueno, pues esto es lo que tenemos, ¿no? Es decir, después del año pasado que tuvimos tan complicado, ¿no? A todos los niveles, ver que finales de febrero, primeros de marzo, ya lo que son los partidos, como tú bien decías, con público, aunque sea foros reducidos durante el transcurso de estos primeros encuentros de la pretemporada, creo que esa es la mejor noticia, más allá de, pues bueno, como es lógico, ver a los equipos, puesta de largo, ver algunos rostros en nuevos destinos, ¿no? Ver a Arenado, por ejemplo, en los Cardinals, por mencionar probablemente la gran novedad, ¿no? Trevor Bauer con Los Ángeles Dodgers. La verdad es que tenemos que estar muy contentos y felicitarnos precisamente por todo eso, ¿no? Desde que el béisbol ha vuelto y el béisbol oficial pues va a arrancar el próximo 1 de abril, que es cuando empieza la temporada regular. En estas 2 semanas en las que hemos grabado ha habido un bombazo que probablemente, o para bien o para mal, se seguirá hablando de en los próximos 14 años. Escuchar otro día un podcast de Athletic que muchos se planteaban, joder, el comentarista decía, dentro de 14 años yo tendré 50, mi hijo tendrá no sé. Si lo planteamos desde ese punto de vista, da miedo. Yo no sé cuántos años tendréis vosotros.
yo tendré bastantes también. y bueno, luego como hoy hablaremos de las divisiones del oeste, pues ahí aprovecharemos para meter esa cuña y hablar de ese reto. Y creo que pues va a estar bastante entretenido el tema sobre Fernando Tatís. Pero quería preguntaros a Jon y a Javi cómo veis, bueno, vosotros, ya creo que Fernando lo ha dicho todo, pero si vosotros tenéis algo más que apuntar sobre el sprint training. No, lo de sprint training un poco lo que habéis comentado, ¿no? Al final hay dos cosas, como todos los años, yo creo que sobre todo la primera semana que ves a los jugadores volviendo a arrancar y tal, lo que más morbo da, lo que más apetece es ver a los jugadores con las nuevas camisetas, lo que ha dicho Fernando, ¿no? Incluso Lindor con los Mets, pues al final, personalmente, pues siempre es lo que más te gusta. Pero sí, luego la verdad es que este año es especial por el tema de que vuelva a haber gente, tal. Son graciosos esas líneas en plan aparcamiento que les han puesto ahí en las gradas. Formato césped, los bleachers esos de césped que les han puesto en algunos estadios, pero sí te hace especial también momentos como el de Mancini, ¿no? La vuelta, la ovación que se llevó el otro día y tal. Te hace más especial, ¿no? Después de un año que hemos vivido pues retiradas, momentos especiales, milestones y tal, que no había gente para celebrarlos, pues bueno, pues, por ejemplo, empezar por la vuelta de Mancini con esa ovación, pues es especial, ¿no? Entonces, ahora ya poco a poco ya veremos, ya empezará la cosa a carburar y ya empezaremos a hablar de qué jugadores van a entrar en el roster y tal, y esas cosas, así que la primera semana siempre es un poco disfrute, quitar el mono y luego ya iremos viendo cómo va. Yo no soy mucho de sprint training al respecto de que mola que vuelva la acción y demás, pero yo veo un par de partidos al principio porque tengo un mono tremendo, pero enseguida luego cuando empiezan ya con los invitados y demás, pierdo un poquito el hilo, me dedico a ver un poquito los números y poco más. Es un momento un poquito de ilusiones, sobre todo ilusiones de lo que viene. Enseguida ya estás esperando que llegue el día 1 de abril. Y también es un momento de problemas como los que ha tenido... Claro, vuelven la gente a la acción y empiezan otra vez las lesiones y los malos momentos, por ejemplo, el de Real Muto, Scherzer, lo de Lester ahora. Bueno, son algunas cosillas que te bajan un poquito a nivel de tal. Pero bueno, es un momento de ilusión. Yo creo que incluso hasta la gente de los Orioles está ilusionada por la temporada ahora mismo. Ya se les pasará, pero ahora mismo ilusionados. Yo creo que cualquier aficionado que se precie, la perspectiva de tener 162 partidos, yo creo que ya es motivo para estar más que contento. Y bueno, como tenemos 6 divisiones de las que hablar, tratar y algunas, pues, sobre todo una hoy en especial, hablar más tiempo, si os parece, vamos ya a empezar con la menos interesante, la más anodina de las dos que vamos a hablar hoy. Vamos contra el sol, vamos a empezar desde el oeste hacia el este. Es decir, no hay ningún motivo por el cual sino porque hemos decidido que va a ser así. Y ya que tenemos a Fernando y pues ahora en la comidilla de la Major League Baseball son tanto los Dodgers como sobre todo los Padres, pues aprovechamos y pues hablamos también de ellos y en más profundidad. Sin embargo, vamos a empezar con la americana, que pues bueno, una división que ha perdido mucho, ya pues no tiene esos líderes, bueno, sí, probablemente no varíen las posiciones respecto a años anteriores, pero sí que es verdad que tanto Athletics como Astros pues, han visto mermada su roster, sobre todo pues, estos Astros que no solo han perdido a Springer, que también han perdido ya seguramente a Justin Verlander para toda la temporada. Sin embargo, vamos a empezar hablando de los equipos un poco más... es que no sé... una palabra que no sea despectiva, pero los que aspiran más bien a poco. ¿Qué os parecen si vamos de los Rangers? Los Rangers que sí, pues tenían pocas cosas de las que presumir, ¿no? Pues Lance Lynn o bueno, Lance Lynn sobre todo, ¿no? Que ha fichado por los White Sox este año. Pero bueno, que no va a tener mucha participación. Sí que es verdad que han jugado unas series mundiales en su campo, lo cual no deja de ser anecdótico, pero los han jugado ellos. Entonces, nada, Foltynewicz veo que ha firmado. El trade que hablamos el otro día entre ellos y Athletics con Andrews y Chris Davis. Pero bueno, Fernando, ¿qué podemos esperar de los Rangers este año? Pues un año de transición, ¿no? Sí que es verdad que los Texas Rangers y no deja de tener su ironía, ¿no? Lo mucho que cambian las cosas en apenas un año, ¿no? La temporada pasada había conversaciones o había cierto run sobre, oye, los Texas Rangers puede tener una de las mejores rotaciones, porque recordemos, era Lance Lynn, Mac Minor que hizo una muy buena temporada, habían conseguido a Corey Kluber y compañía.
No hace falta subrayar que el experimento le salió tremendamente rana, pero muy, muy rana. Y de hecho, yo creo que el punto álgido de la temporada de los Rangers, que además estrenaban en estadio, fue precisamente la organización de las World Series, ¿no? Al menos el ser anfitrión, ¿no? Es una campaña de muchos cambios para los Rangers. Su general manager ha cometido no pocas innovaciones, no pocas novedades en el roster. Ha traspasado a Lance Lynn a los Chicago White Sox, a cambio de un par de jugadores que en principio, sobre todo el pitcher Dane Dunning, están, bueno, ya sentado en las mayores y que, pues, a uno de los datos que pueda haber en spin rate y demás, pues hay grandes expectativas sobre lo que puede dar de sí, pero va a ser un año complicado, ¿no? Para la afición de los Rangers. Es verdad que llega Chris Davis, que Chris Davis es un pegador venido un poco a menos. No sé si decirte que a lo mejor que se le pueda pegar un poco en lo que es la figura de ese bateador de 3 resultados, que es home run, base por bolas o strikeouts, que es Joey Gallo, que se espera que pueda tener un gran año y que pueda convertirse en esa piedra como tal fundacional, ¿no? Que tienen que tener los Rangers para un futuro un poco más optimista, un futuro un poco más benévolo con los del estado de la estrella solitaria y que les aguarden tiempos mejores, ¿no? Pero 2021 no va a ser un año sencillo para ellos, más que nada pues también porque los Rangers, no solo lo que es el plantel del equipo grande, tiene algunos jugadores interesantes, como mencionaba el caso de Joey Gallo, a ver proyectos como tal de regreso, ¿no? De comeback player of the year por parte de Chris Davis, pero no mucho más allá. Y es que la cantera, el sistema de ligas menores no anda especialmente bollante, ¿no? No tiene tantos jugadores de impacto como pueden tener algunos de los rivales dentro de su propia división, con lo cual tiempos complicados para los Texas Rangers. John. Sí, yo veo que se ha quedado un equipo un tanto anodino, ¿no? El año pasado parecía que iban a ser, que habían apostado fuerte, que querían, ¿no? Pues inaugurar el estadio de la mejor forma posible, lo de Kluber, etcétera. Al final se quedó todo en nada. Y no sé, yo creo que es un equipo que no va ni para adelante ni para atrás. Tiene piezas interesantes. Kiner Falefa, que tuvo el gran año, sobre todo en la defensa, sorprendiendo con el guante de oro en tercera. Gallo, etcétera. A ver si Chris Davis renace, que no sé en qué nivel podrá ser posible, porque por lo que se pudo ver el año pasado en la pequeña muestra que hubo, el estadio no es que favorezca mucho al bateo. Veremos a ver cómo lo gestionan. Pero sí, es ver a ver qué puede salir ahí, ¿no? Yo creo que va a ser uno de los equipos que más claramente vean a ver cómo evoluciona la primera parte de la temporada, ver a ver si sacan algo, si cómo va Gallo, cómo va eso, Davis, a ver qué tienen en la rotación y viendo eso decidir, porque tienen piezas interesantes para equipos que pueden llamar la atención para el deadline, pues tanto Gallo, Falefa, etcétera. Piezas que puedan tener David Dahl, si depende cómo vaya, es un jugador interesante que puede ayudar en algún lado, Ravned Odor. Ahí tienen cositas que veremos a ver cómo lo hacen y según llegue el deadline y cómo estén, porque yo creo que es una división que puede estar más o menos abierta, no veo ningún equipo que sea excesivamente o prohibitivamente favorito, entonces yo creo que es un equipo que va a ver cómo evoluciona la temporada y a partir de ahí decidir cómo actuar y ver si pues, convertirse en vendedores y recargar un poco también el farm system que está bastante vacío. Sí. Para mí son claros aspirantes al último puesto de la división. A eso que decías de Joey Gallo, hay que ver también lo del campo, hay que ver también el tema de que las modificaciones que se han hecho a la bola, que es probable que le recorten un poquito su especial poder. y nada, lo peor, la rotación. Tienen una rotación que, bueno, que el año pasado fue horrible. Y fichajes que han hecho tampoco lo van a arreglar porque hay 2 viejos conocidos de nuestra afición, de la afición de los Braves, como son Foltynewicz y Colby Allard, y realmente los dos cayeron en picado con
en los últimos años. Entonces, yo no sé qué pasó, por ejemplo, con Foltainevi, que se vino bajo y perdió capacidades y no lo esperaba casi ni siquiera ni en un equipo MLB para este año. Lo han repescado aquí, veremos qué tal le sale, ojalá le salga bien, pero la rotación de abridores no les va a llevar a ningún sitio positivo. Así que es un equipo que ha intentado hacer algunos fichajes para hacer una temporada interesante, al menos para el aficionado, pero no creo que están en posición en tierra de nadie. No, ni reconstruir, ni aspirar, ni poco. Son malas noticias para los aficionados de los Rangers hoy en día. Pues vamos ahora a un equipo que tampoco pues, tiene mucho más que ofrecer respecto a lo que hablamos de los Rangers. Un equipo que desde aquella temporada histórica de las 116 victorias no han vuelto a pisar los playoffs. Estamos hablando de los Seattle Mariners, que, bueno, como de hecho destacado, pues ha tenido su, ¿no? Parece la cuota que todo equipo MLB tiene ahora, que parece que ya no puede nadie separarse, ya que es pues polémica de sus directivos, con esos comentarios racistas que hizo el CEO. Y bueno, como en el ámbito deportivo, la vuelta de James Paxton a Seattle. Fernando, eterna rueda de los Seattle Mariners de no aspirar absolutamente a nada este año tampoco. Sí y no. A ver, bueno, lo de Kevin Mather es que no solo es comentarios racistas, son comentarios estúpidos, ¿no? Es decir, a la hora de coger y decir a las bravas que, bueno, que Jared Kelenic, que es la gran promesa junto a Julio Rodríguez que tiene esa organización, que bueno, pues si hubiera aceptado el contrato que se le ofrecía, pues estaría con el equipo grande y que como no lo ha aceptado, pues que no va a iniciar la temporada con los Mariners, que sería uno de los grandes alicientes para la franquicia, sobre todo para el aficionado, ver una de las futuras, ellos creen que es no solo estrellas, sino superestrellas de este deporte. Y que, claro, pues una vez que él ya debute con el equipo grande, empieza a ponerse en marcha lo que es el tiempo cotizado, ¿no? Es decir, su eventual llegada a la agencia libre. Bueno, esa polémica, la verdad, que era y es un poco bastante absurda. Los Mariners, tú lo destacabas, es que es 2001, desde la última vez que la franquicia de Seattle llegó a los playoffs. Y es verdad que ha tenido años en los cuales pues ha podido hacer algo. Probablemente es muy frustrante para ellos que la etapa de Félix Hernández haya transcurrido sin ni siquiera una aparición en playoffs. Pero bueno, es que esto subraya ni más ni menos que lo que es el aspecto colectivo de este deporte, que si no estás bien respaldado, por muy bueno, por muy excepcional que pueda ser, pues difícilmente vas a poder conseguir títulos o siquiera apariciones en playoffs. Es verdad que tiene es un equipo que, ya sea con Evan White en primera base, JP Crawford en segunda, Kyle Lewis ganó el Rookie del Año en la temporada pasada y es un jugador tremendamente prometedor. Se espera que Mitch Haniger también esté sano, aunque los problemas de lesiones que ha tenido en los últimos años pues son pues tremendamente complicados. El ascenso tal como tal de Jared Kelenic y también de Julio Rodríguez pues van a marcar lo que pueda ser el principio de la competitividad de esta franquicia, pero mucho me temo que ese escenario se tiene que posponer más hacia 2022 cuando ambos ya estén definitivamente con el equipo grande que 2021. Aún así, si eso ocurre, pues va a ser algo a tener en cuenta, ¿no? Porque el antiguo canterano de los New York Mets tiene una pinta absolutamente excepcional, que es un equipo que también se ha movido muy bien. Jerry Dipoto, Dealing Jerry, pues la verdad es que ha estado bastante comedido para lo que suele ser habitual y ha conseguido una de las grandes gangas de esta offseason, que es James Paxton. Es verdad que trae ciertas dudas en lo que a materia de lesiones se refiere, pero vamos, que si él está bien es un jugador absolutamente fundamental, es un pitcher número 1 y sobre todo alguien que, dependiendo del escenario, y eso lo comentaba John anteriormente con los Texas Rangers, si los Seattle Mariners no están luchando por una plaza en playoffs, que es por otro lado lo que se espera, sí que es verdad que James Paxton puede ser un refuerzo tremendamente interesante si así lo considera la directiva, ¿no? Pero también un año, pues algo de transición, aunque es verdad que este conjunto tiene ciertos veteranos que son muy consistentes, Kyle Seager, Marco González, pero esa hornada de jugadores que no lo olvidemos, que son muy jóvenes, Evan White, Shed Long, JP Crawford, Kyle Lewis y luego pues cuando lleguen Kelenic y Rodríguez,
es una base muy, muy sólida para competir, pero no, desgraciadamente, en este 2021. No todavía. Aquí vemos que Javi nos comparte las proyecciones de Fangraphs. Le están 74 victorias, 2 por encima de Rangers. Pero bueno, John, ¿tú qué visión tienes de estos Seattle Mariners? Sí, más o menos lo que ha dicho Fernando, ¿no? Yo creo que Dipoto ha echado mano de toda su capacidad de contención para esquivar su deseo natural de hacer trades, porque sabe que lo que tiene que hacer ahora mismo es esperar a que lleguen todos esos nombres que tiene en las granjas, ¿no? Aparte de Kelenic, que, bueno, yo doy por hecho ya que va a estar en el Opening Day seguro, no se van a querer evitar problemas. Pero luego Julio Rodríguez cuando llegue, Logan Gilbert, Taylor Trammell, Emerson Hancock, quizás de aquí a un par de años. Y están los Mariners en las puertas. Yo creo que no era el momento ahora mismo para hacer traspasos, para volverse loco, esperar, dejar que se desarrollen y ya el año que viene verás, ya tienen piezas interesantes como Kyle Lewis y Evan White y compañía, dejar que sigan creciendo. Tienen veteranos también, Haniger, Kyle Seager, que no sé si, creo que dijo, fue de Kyle Seager, ¿no? Que dijo Mather que seguramente va a ser su último año en Seattle, ganándose todavía más cariño. Y que yo creo que tiene que ser la persona más odiada ahora mismo por los dueños y las gerencias de toda la NBA, Mather, porque les ha dejado un embolado importante. Y luego, bueno, pues tiene una rotación que Sheffield, Justus Sheffield, Justin Dunn tienen que ir creciendo. Marco González, pues es el ace ahora mismo, seguramente sería un abridor 3 en una rotación un poco más top. Pero veremos. Yo creo que este año es un poco ver y dar tiempo de juego. Que crezcan los jugadores, que vayan viendo qué pueden hacer, que se vayan acostumbrando a las mayores y en 2022 ya va a empezar esto a ser importante y a que se esperen cosas de la franquicia. Entonces, pues bueno, va a ser uno de esos equipos que si no está jugando tu equipo, no hay ningún duelo interesante en lanzadores, pues te lo puedes poner para ver cómo están todos esos nombres jóvenes y va a ser eso, un año de crecimiento y de asentamiento para todas esas figuras que tienen en las granjas. Javi, nos estabas enseñando los sueldos de los Seattle Mariners. No es un equipo que destaque por lo que le paga a sus jugadores. Sí, bueno, pero al contrario que el caso anterior, yo sí que creo que tienen una dinámica positiva y creo que pueden hacer algo. Es que incluso este año yo soy más positivo que las proyecciones con este equipo. Me da buenas vibraciones después de lo que se vio el año pasado, con una dinámica positiva. La añadidura de Paxton a la rotación, a ver si Kikuchi puede aportar lo que se espera de él. Marco González es un seguro. Bueno, la rotación tiene mucha mejor pinta y en el campo, en lo que es el line-up ofensivo, pues se espera el crecimiento habitual de esas jóvenes estrellas, la granja saludable. No sé, yo espero buenas cosas ya mismo para este año y no sé si las proyecciones serán optimistas o pesimistas, pero sí que yo espero que luchen un poquito más arriba. Está claro que es un equipo joven, pero con buenas capacidades para poder hacer algo ya este año, intentar luchar por lo menos ver dónde están en la primera mitad de la temporada y poder ver si se puede hacer algo. Pues si parece, vamos a hablar del equipo de Billy Beane, del Moneyball, de toda la vida, de los Athletics. Y bueno, estaba viendo que Yusmerio Petit, Sergio Romo, añade veteranísimos al bullpen. Añadieron de los Rangers a Andrews, como hemos comentado antes, en ese intercambio con Chris David. Y bueno, el jugador más destacado que mejor han perdido es Marcus Semien, que se ha ido a Toronto. Fernando, es que claro, con este equipo, da igual la plantilla o el roster que tenga, sabes que siempre va a estar luchando por esa wildcard. O eso se espera, ¿no? Que nuevamente la magia de Billy Beane haga acto de presencia. Es verdad que es un equipo muy distinto a lo que venían siendo los últimos años, pues porque
Antes hablamos de Chris Davis, ha sido intercambio de cromos, ¿no? Con Elvis Andrews, que ahora es el que se va a encargar de manejar el short, ¿no? Con los de la Bahía. Pero yo creo que una de las bajas también muy significativas de los Athletics es la de Liam Hendriks, ¿no? Es decir, su closer. Es el que se va a encargar ahora de la última entrada. Y bueno, es que no sé si decirte que todos los problemas de los Oakland Athletics se limitan exclusivamente a eso, porque bueno, no sería cierto. Es un equipo que ha sido capaz de sustituir, por supuesto, a Liam Hendriks con Trevor Rosenthal con un acuerdo tremendamente creativo, unos cuantos millones de dólares aquí, otros allá, en pago diferido y demás. Y sí que es verdad que es uno de estos equipos que en la división, al igual que los Houston Astros, da la sensación de que ha dado un paso atrás. No sé si decirte que los Oakland Athletics sería un gran favorito a hacerse con la división. Si consiguiera hacerse con ella no me sorprendería absolutamente nada, porque suelen sacar petróleo de lo que es precisamente esta organización. A ver qué tal si, por ejemplo, Jesús Luzardo es capaz de dar ese salto cualitativo. La rotación es probablemente de lo mejor que tienen los Athletics, porque básicamente han mantenido a todas las piezas fundamentales, ¿no? Mike Fiers y compañía. El bullpen tendrá que reinventarse un poco. El turno de bateo pues va a tener que evolucionar, aunque las constantes siguen siendo precisamente los Matt, tanto Chapman como Matt Olson. Y luego, pues eso, que los distintos jugadores de los Oakland Athletics como bloque, porque eso es algo que suelen hacer de forma admirable, sean capaces de dar su mejor versión y ser quizás los grandes rivales de los Houston Astros en una división un poco venida a menos, pero lo que antes comentaba, es decir, si Oakland Athletics consiguiera acceder a la postemporada, una de las plazas, porque el escenario actual es el que teníamos en 2019 hacia atrás, ¿no? Es decir, 10 equipos en total en la MLB. Sí que es verdad que los Oakland Athletics tienen peor pinta o dan peor sensación respecto a sus posibilidades de seguir avanzando y, como decía en la película de Moneyball, ¿no? Es decir, ganar el último partido de la temporada. Eso me parece a mí que no es un escenario que se pueda ver en este 2021. Luego hablaremos de los Astros, de que ya no son tan poderosos ni en su división ni en la liga. Eso es. Y creo que pues a lo mejor esto que acabas de comentar se entenderá mejor cuando hablemos de los Astros. Pero John, ¿qué nos cuentas tú de los Athletics? A ver, yo creo que los Athletics también, porque, como decíais, la división está un poco venida a menos. Ellos también han perdido piezas importantes. Semien, que hace un par de años acabó en el top 3 del MVP. Liam Hendriks, que ha sido de los mejores relevistas, mejores closers de los últimos años. Pero yo creo que pueden competir. O sea, es una división que se les ha quedado abierta y tienen opciones. Pero va a ser clave, por un lado, yo creo, la salud, que tanto en el line-up, porque tiene un line-up súper interesante y súper profundo, con Chapman, con Laureano, con Caña, a ver si Caña vuelve a los registros de poder de hace un par de años y tal. Tiene un line-up muy interesante, pero están un poco cortos de banquillo, ¿no? Yo creo que a poco que se les lesionen un par de jugadores lo pueden pagar. Y sobre todo algo que yo creo que les ha pesado es esa salud en la rotación, que tienen nombres buenos, Bassett, Luzardo, Manea, Frankie Montas, Fiers, AJ Pack, pero ha sido una rotación que ha tenido muchos problemas de lesiones, etcétera, en los últimos años, y yo creo que van a necesitar que se mantengan sanos y rindiendo. Si lo consiguen, yo creo que pueden dar un paso adelante, ¿no? Todos esos jóvenes, también esos lanzadores jóvenes, tendrían que demostrar ya todo ese talento que se espera de ellos en los últimos años. Si lo consiguen, porque yo creo que el bullpen, los Athletics con sus sabermetrics, etcétera, lo van a gestionar más o menos bien. Han traído a Rosenthal para sustituir a Hendriks. Lo pueden ir solventando, pero si se mantienen sanos y pues esos Pack, Luzardo y compañía dan el nivel que se espera, van progresando, yo creo que es un equipo que tiene opciones de competir en la división, de entrar a postemporada. Luego ya veremos si en postemporada consiguen llegar y avanzar rondas, que creo que les va a costar un poco más, pero creo que por lo menos en la división es un equipo que tiene opciones. Nada nuevo bajo el sol para los Athletics. Sí. Yo creo que son un equipo para luchar por el título de división. Tiene bastante mérito por, ya sabéis, el presupuesto que manejan y demás. Y
creo que están en distinto momento emocional que los Astros, que yo creo que están en descenso. Además, luego comentamos, han tenido ahora también un traspié. Un traspiés. Me gusta mucho la rotación de los Athletics. Hay que ver alguna dudilla como Jesús Luzardo que comentáis. El año pasado se le vieron cosas muy chulas y otras no tanto. Entonces habría que ver cuál es el Luzardo que vamos a ver en 2021. Por lo demás, lo que decís, el line-up muy chulo. Perdieron también a Grossman en ataque, pero yo creo que dentro de lo que ha salido y lo que ha entrado es muy rollo la película. Han apuntalado justo las posiciones que han perdido y yo tengo buenas sensaciones también para este año. Es alucinante que un año más los Athletics apuntan a meterse otra vez en postemporada y otro año más apuntan. Digo espectacular por el tema del presupuesto y que bueno, que tiene rivales en principio potentes por trayectoria como son los Astros y yo creo que bueno, mínimo aspiran también a una plaza de wildcard. No sé, buenas sensaciones para los Athletics de este año. No sabía qué equipo dejar para el final porque los estoy poniendo en orden de la previsión que vayan a tener para playoff. Según las previsiones de algunas webs, dan a los Astros primero, pero yo me gustaría hablar de los Angels los últimos por esa eterna mística ya de Mike Trout y los playoffs y todas esas cosas. Entonces, si os parece, vamos a hablar ahora de los Astros, que es un equipo que, lo estábamos hablando antes de empezar el programa, la ciudad de Houston ha perdido prácticamente a sus 3 estrellas principales de los equipos, tanto de fútbol americano con J.J. Watt, de la NBA con James Harden y ahora con George Springer, ¿no? ¿Cómo se queda este equipo? Porque también sabemos que Fernando, sabemos que Justin Verlander no va a jugar este año y ya con sus 38 años es difícil volver a verlo a ese nivel que acabó la temporada, bueno, hace 2 temporadas, cuando fue el Cy Young. Nada, ¿qué nos puedes comentar de estos Astros que ahora ya sí lo recibirán en los estadios, no a foro completo, pero supongo que veremos reacciones adversas por parte de los aficionados? Sí, lo que ocurre es que quizás esas reacciones, esos abucheos, absolutamente merecidos, van a ser un poco descafeinados, ¿no? Porque esto tenía que haber sido en 2020, ¿no? Pero bueno, las circunstancias en ese sentido no acompañaron. Y lo que tú antes mencionabas de Verlander, es verdad que es veterano, pero fíjate qué agencia libre se te queda de jugadores de alto standing, ¿no? De auténticas leyendas, vamos, básicamente futuros Hall of Famers, ¿no? Clayton Kershaw, Max Scherzer y Justin Verlander a la vez llegan a la agencia libre, ¿no? No te van a implicar grandes, a menos, voy a decir, compromisos en lo que a años se refiere, pero sí que un salario pues, que pueda quedar muy, muy arriba en lo que es la jerarquía, ¿no? de la MLB. Y la verdad es que los Houston Astros, tú mencionabas, ha perdido a George Springer, pero el turno de bateo sigue siendo formidable, ¿no? Es decir, un turno de bateo en el cual tengas al Altuve, a Bregman, Bradley, Correa, Jordan Álvarez, que se esperan grandes cosas después de básicamente tener un año perdido, como fue 2020, creo que puede ser pues, un auténtico tormento, ¿no? para todos los cuerpos de lanzadores que tengan que medirse con ellos. Una de las grandes noticias, igual que fue en 2019 en el caso de Jordan Álvarez, en 2020 fue la irrupción, la emergencia al fin o la confirmación de Kyle Tucker, ¿no? De que Kyle Tucker pueda ser esa piedra angular sobre la que gire pues próximas ediciones de los Houston Astros, sobre todo con ese escenario, porque el escenario es que Carlos Correa acaba contrato en 2021, al igual que Verlander, al igual que Zach Greinke, ¿no? Lance McCullers Jr. también acaba contrato, es decir, no sé si mencionar que los Houston Astros esto se atisba o al menos se puede valorar como una especie como de canto del cisne, ¿no? En el sentido de que este equipo, pues evidentemente no es esa apisonadora que fue en 2017, 2018, 2019, pero que sin embargo
el año pasado, contra viento y marea, con las dificultades que tuvo y que implicó, por supuesto, esa temporada reducida, fueron capaces de meterse en playoffs y forzar hasta un 7º encuentro, ¿no? Con lo cual, yo creo que en ese sentido, mucho cuidado con los Houston Astros, porque han demostrado ser un equipo tremendamente competitivo, que cuando se les puso todo de cara, fueron capaces de colarse en playoffs y ponérselo muy, muy difícil a los Tampa Bay Rays. Y antes mencionaba que una de las noticias positivas de 2020 fue la de Kyle Tucker, ¿no? Es decir, la confirmación de futura condición de All-Star para el outfielder. Una de las grandes noticias que tuvo precisamente este conjunto fue cómo dieron un paso al frente, pues, gente como Valdez, como Cristian Javier, se espera que José Urquidy también sea un factor, que Zack Greinke siga cimentando lo que es su carrera como futuro Hall of Famer, ¿no? Y las McCalder Jr., porque sea un buen complemento. Luego ocurre que, igual que mantuvieron el tipo durante el transcurso del 2020 en esa temporada abreviada, tengo ciertas reservas, pero por ellos y por todos, ¿no? Ahí es donde se va a poner a prueba lo que son la profundidad de las plantillas, ¿no? Es decir, no contar con una rotación de 5 jugadores para toda la temporada, lo cual es absolutamente suicida y es irreal, es una auténtica utopía, sino que la organización va a tener que echar mano de todas esas promesas, de todo ese fondo de armario, y uno de ellos puede ser Forrest Whitley, ¿no? Que lleva muchos años presumiblemente llamando a la puerta, pero que por distintos motivos no ha sido capaz de llegar y mantenerse en las mayores. Quizás este 2021 la llegada de Forrest Whitley pueda ser el empujón que necesitan los Houston Astros, pues, para hacerse con ese título divisional al cual yo creo que claramente es el máximo aspirante. Sí, lo que comentas, es el máximo aspirante, pero imaginémonos lo que eran hace 2 años con Gerrit Cole, con Verlander Sano, con Zack Greinke, ¿no? Aquel fichaje en mitad de temporada. Quería preguntarle eso a John, ¿en qué posición coloca a Zack Greinke aquí? Porque claro, sabemos ya que es el MVP de la vida, porque es el puto crack fuera del campo, pero claro, aquí ya tiene que tener una presencia un poco más de líder, un poco más que tenga un impacto más, sobre todo en esa gente joven que ha comentado Fernando, que se presupone que tiene que dar ese paso adelante para hacer esa rotación de 5 tíos que pueda... Sí, comenta, Javi. ¿Sabéis esa anécdota de Greinke, ¿no? De presentarse al training camp, ¿no? Que el último año, bueno, hay un día que es el que se abre la entrada de los jugadores, de los pitchers y los catchers, y hay un periodo, digamos, de entrada que es, digamos, opcional, voluntario, y un día que es el deadline para entrar. Y lo último que comentó el último año fue eso, que llegaba el último día y porque no lo había sabido los 15 años anteriores, sino llegaba siempre el último día. Porque ¿para qué va a llegar voluntario antes? Sí. Greinke va a ir a su bola, como siempre. Sí, por eso lo que decía Mario, de ese rol un poco de liderazgo, de tal. Yo no sé si Greinke es el mejor el jefe cachondo, ¿no? El jefe que te deja, el jefe que te... Sí, yo creo que le va a decir hacer lo que os dé la gana, a mí dejarme en paz y no sé. Sí que obviamente sobre el terreno va a ser fundamental con la lesión de Verlander. Ahora se ha sabido que Framber Valdez también se va a perder un tiempo con una fractura en un dedo. Pues obviamente va a ser un jugador muy, muy importante, Greinke. Veremos, yo creo que obviamente en cuanto al picheo va a depender mucho lo que haga él. Sigue teniendo un line-up muy interesante los Astros, Altuve, Bregman, etcétera. A ver cómo vuelve Jordan Álvarez, Yuli Gurriel, que siempre hace cosas interesantes. Pero sí que da esa sensación, al final has perdido a tu lead-off hitter, uno de los mejores lead-off hitters de la competición. Veremos cómo lo solventan, quién da ese paso adelante, pero sí que entre la pérdida de Cole, ahora Springer, Correa y Adi, se está hablando de que seguramente ni va a negociar con los Astros, que quiere salir a la agencia libre. Sí que da esa sensación de que se va desmontando el equipo, de que cada vez se acercan más, que se va cerrando un poco esa ventana. Las granjas, pues eso, después de tantos años arriba, selecciones más bajas, pues no está tan bien como hace unos años. Sí que quedan nombres como Whitley, como Tucker, etcétera, pero bueno, que son más realidades, ¿no? Que ya tienen que dar ese paso adelante. Veremos a ver cómo lo hacen. A priori, aunque solo sea por nombres, tienen que ser el candidato número 1 a llevarse la división.
pero sí que yo creo que hay hueco para la duda. También, como decíais, pues al final, a poco que hay un par de lesiones en esa rotación, pues no sé yo cómo lo van a solventar. No sé si no es un equipo que tendría que estar apujando por Odorizzi, por ejemplo, por Porcelo, por rellenar un poco más y traer un poco de más profundidad a esa rotación. Es un equipo que sí, tiene que ser candidato número 1, pero deja alguna duda. Y parece que se les está acabando, a este proyecto se le está acabando un poco la gasolina. Sí, está bajando como escalones cada temporada. Va bajando la escalera y yo creo que, por ejemplo, este tema de lo de Valdez va a ser un golpe duro. Yo creo que las proyecciones que tenía y lo que se espera para este año de él era muy bueno y es un varapalo. Las pérdidas sobre todo que han tenido en el outfield son serias. Sí que es verdad que el año pasado también hubo en la temporada corta, la ayuda, la colaboración de ciertos, como decía Fernando, ciertos nombres que no son tan habituales y que no son tan mediáticos, pero para mí las sensaciones son de bajada este año y las proyecciones todas le dan como ganador de la división y yo no estoy tan seguro. Yo no estoy tan seguro de ello. Yo creo que va a sufrir con los Athletics e incluso con los que hablamos después, con los Angels. De todas formas, hay una cosa que no habéis comentado y es después del año tan turbulento que fue el pasado, sobre todo en ese equipo, el papelón que hizo Dusty Baker. Y yo creo que fue demasiado importante, o sea, fue impresionante. A lo mejor eso que comentáis de jugadores que aparecieron sin que se esperara, yo no sé hasta qué punto la labor de Dusty Baker ahí fue importante, no lo sé. Yo es que, claro, si no hablamos de Dusty Baker, luego Ramiro me dice por privado, ¿no has hablado de Dusty Baker? Y no queremos que se enfade, que por cierto ya está muy activo en el chat. Un saludo, bueno, aprovecho para Javier Cía, está Puri, también está Ángel. Y Ramiro, no voy a cantar, aunque lleve la camiseta de Livernian, no voy a cantar la canción. Está aquí pidiendo. Vamos a acabar con la división, con pues eso, el eterno debate de cada año de qué pasa con ese equipo, que son los Angels, que tiene al mejor jugador de esta generación, sin ninguna dudas, y que se ha reforzado bien, ¿no? Ahora seguimos, pues sigue teniendo a un tal Anthony Rendón, han fichado al veteranísimo Dexter Fowler, Ohtani, claro, ese doble jugador, ¿no? De patea y que lanza. Pero claro, siempre está esa ambivalencia con el pitcheo que siempre pues le pesa, ¿no? Y bueno, este parece que va a ser, según se le escapó a la mujer de Albert Pujols su último año. Aquí siempre lo hemos dicho, yo creo que ese día va a ser un día de celebración en Los Ángeles, en Anaheim, no por nada, sino porque cobra mucho y ese sueldo a lo mejor venía bien para reforzar un poco la rotación. Entonces, Fernando, antes lo ha comentado Javi, las proyecciones no les dan campeones de división, pero sí que hay una puerta a la esperanza de que este año los Angels puedan ganar la división y jugar los playoffs por fin con Mike Trout, que serían sus segundos, creo que jugó en 2014, si no me equivoco. Y nada, preguntarte qué esperas tú de este equipo, los Angels. Sí, a ver, hay muchas cosas que contar aquí con los Angels, ¿no? Por eso lo hemos dejado al final, porque sé que aquí hay mucho que comentar. La ausencia habitual de Mike Trout en playoffs no tiene absolutamente nada que ver con él, sino por la incapacidad casi criminal de la gerencia de haberle rodeado del personal adecuado a sus características y a sus talentos inigualables, ¿no? Sobre todo, más allá de una gestión algo errática en lo que a los recursos se refiere, y tú has mencionado el salario de Albert Pujols. A ver, el salario de Albert Pujols, claro que se va a destinar a partir de 2022 en cosas más provechosas, ¿no? Porque probablemente este 2021 va a ser el último año de Albert Pujols en el cual le veamos, siempre que no intervengan lesiones, como titular, ¿no? Es decir, Jared Walsh en primera base hizo un papel muy ilusionante. Luego tenemos a Ohtani, que cuando no lance, y más allá del programa de entrenamientos, de cómo va a alternar esa
esa dualidad, ¿no?, entre pitcher y bateador designado, pues va a comerse no pocos partidos precisamente en el line-up. Probablemente esta es la última vez que veamos a Albert Pujols como regular. A ver, estamos hablando de una de las grandes leyendas, uno, por no decir el mejor primera base desde la Segunda Guerra Mundial. Incluso se puede argumentar que el mejor primera base de todos los tiempos, ¿no?, por delante de Lugueri, que este es Albert Pujols. Lo que ocurre es que a estas alturas, aunque va a tener momentos y va a haber instantes en los cuales pues el Pujols de antaño, ¿no?, que produce 3 carreras, 4 carreras, o a lo mejor un home run, 2 home runs, ya tiene que, digamos, que adelantarse, tiene lo que se dice en inglés, tiene que cheat, engañar, es decir, empezar antes su swing, porque el swing ya no es tan veloz, no es tan contundente como el de antaño, ¿no? Y en ocasiones, pues eso se puede traducir evidentemente en home runs, ¿no?, y en cosas productivas para el ataque. La gerencia, que hay nueva gerencia, Perry Minasian, que era el antiguo ayudante del general manager en Atlanta, pues ha hecho un trabajo, yo creo que bastante bueno, de rodear a Mike Trout. Ya tenía un jugador en el top 10 de los mejores de toda la competición en Anthony Rendon, y es verdad que ha prescindido, es decir, se ha ahorrado el salario de Andrelton Simmons, que aún así arrastraba problemas de lesiones en los últimos años, y le ha sustituido por una solución más económica y que se espera que más confiable, ¿no?, en el cubano, en José Iglesias. También se ha hecho con Dexter Fowler, básicamente pagándole todo el salario los St. Louis Cardinals, y de esta manera pues ganar algo más de tiempo de formación a Joe Adell, precisamente en las menores. Se espera que, por supuesto, también Justin Upton pues tenga un año, voy a decir, más acorde a lo que son sus cualidades, porque aunque es un jugador un poco errático, no deja de ser un productor de carreras y de home runs incontestable, ¿no?, a lo largo de los años. Ha ganado algo también de profundidad, y sobre todo donde más importa en la rotación. Los Angels, sin ningún tipo de problema, pueden, creo va a ser el plan, no solo para ellos, sino para multitud de equipos, de tener 6 pitchers titulares, ¿no?, como parte de la rotación. En lugar de los 5, para este 2021 vamos a ver muchos equipos desplegando 6 jugadores, incluso en ocasiones puntuales, y lo hablaremos con otro equipo de Los Ángeles, bueno, el verdadero de Los Ángeles, que son los Dodgers, incluso 7 u 8, ¿no?, en circunstancias excepcionales. Andrew Heaney, Dylan Bundy, ha llegado José Quintana, Alex Cobb. Creo que son 2 fichajes francamente buenos para darle el respaldo, sobre todo una rotación que es verdad que no se ha adquirido un pitcher número 1. Fallaron el año anterior con Gary Cole. También se han quedado cortos con Trevor Bauer y han destinado sus recursos precisamente en hacer que el equipo sea más compacto. Luego también la llegada de Raisel Iglesias, el antiguo closer de los Cincinnati Reds, creo que le va a venir bien para encargarse de la última entrada, aunque el bullpen pues te presenta no pocas dudas, ¿no? Pero yo creo que es un escenario de los Ángeles Angels como equipo de playoffs que no es descartable. Creo que la wildcard se le va a hacer un poco cuesta arriba, porque creo que hay equipos en la división central, ya sea el perdedor entre Chicago White Sox, Minnesota Twins, incluso también hay que meter en el ajo a Cleveland Indians, y luego en el este, en Toronto, también, por supuesto, los Tampa Bay Rays. Incluso no me extrañaría en absoluto que los Boston Red Sox fuera un equipo que diera más guerra de lo que todo el mundo presupone, pero claro, muchas cosas tienen que salirte pues bien, ¿no? Y es algo que, por supuesto, en Boston en las últimas 2 temporadas pues no ha terminado ocurriendo, pero ese escenario de ver a Trout bien respaldado, bien rodeado, y como participante en los playoffs, creo que no es una utopía para este 2021. Y sin ningún tipo de dudas, la MLB necesita que Mike Trout juegue en los playoffs. Eso lo comenta todo el mundo. De hecho, ya se hacen artículos comparando con deportistas históricos y leyendas de otros deportes. Sí, bueno, con Tom Brady. Y, pues, bueno, sí, eso es. Como si fuera exactamente lo mismo. Exacto. Sí, y creo que pues al final son 2 deportes distintos que pues a lo mejor la implicación de la estrella no exactamente. Pero bueno, también hace importante y hace magnífico este deporte y por eso nos gusta tanto, ¿no? Hablabas otro día con Pepe Rodríguez que jugadores como Ted Williams o Barry Bonds nunca ganó las series mundiales. Ty Cobb, y si empezamos a sacar un listado de todas las grandes leyendas de este deporte que no han ganado unas World Series, nos tiramos hasta mañana por la mañana, ¿no? Es decir, a ver, que acceder a los playoffs cada vez, iba a decirte,
En su momento era complicado porque eran únicamente 2 equipos, el ganador de la Liga Americana, del Pennant y de la Liga Nacional. Luego con la era divisional, la era wildcard, el experimento del año pasado, llegar a playoffs ya de por sí es muy complicado. Acceder a unas World Series es, bueno, pues todavía más. Ganar unas World Series, Ken Griffey Jr. jamás disputó unas World Series y es uno de los grandes iconos de los últimos 30 años precisamente en Estados Unidos. Bueno, pues Ken Griffey Jr., iba a decir, icono a todos los niveles, jamás apareció en unas series mundiales y bueno, creo que eso es un recordatorio de lo tremendamente exigente que es llegar a la gran final. Sí. De hecho, por ejemplo, creo que Hank Aaron no la ganó con los Braves, sino que la ganó con Milwaukee. Puede ser que decir que no era no era la leyenda, o sea, no la ganó siendo la leyenda que fue, sino un jugador más secundario, más no, sí, en fin, historias como esta es lo que dice Fernando. O al menos no la leyenda que terminó siendo. Eso es. Sí, exacto. Bueno, aquí Javi hizo una eulogía magnífica de Hank Aaron, que ya hubieran querido muchos programas americanos haber hecho ese homenaje tan sentido, tan magnífico y tan entrañable que hizo Javi. Pero como tenemos que hablar de los Angels, y aquí John pues también puede arrojar luz sobre el asunto, ¿no? ¿Qué le pasa a este equipo? Sí, no. Una vez Ramiro, cuando lo comentó el año pasado, cuando hablamos de Rendón, que decía, al final no es los jugadores, sino el equipo, ¿no? Que parece que cuando la gente va para allí, su nivel baja. Algún misterio que pues tuvieron que tirar de Joe Maddon para ver si lo pueden descifrar. Pero bueno, John, tu visión sobre estos Angels. Pues es que es un equipo un poco bipolar casi, ¿no? Porque tiene cosas muy buenas. Obviamente, yo creo que Trout y Rendón tiene que ser el mejor centro de line-up o de los mejores, de los 2-3 mejores de toda la MLB. Tienes nombres muy interesantes, ¿no? José Iglesias, yo creo que es un fichaje muy interesante. Tienes a Upton, a ver si remonta un poco. Dexter Fowler, pues que bueno, en los Cardinals ha sido un poco bluff, por decirlo suavemente. A ver si remonta. Nombres tienes, pero tienes a Joe Adell esperando a ver si cuando este año suba, que yo también entiendo que le darán un tiempo en las menores, en el campo alternativo este primer mes, luego en AAA si empieza más o menos la temporada normal, le darán un tiempo para que vaya creciendo, sobre todo porque los contratos de Justin Upton y Dexter Fowler te van a obligar también a que jueguen. Pero es que luego el agujero que tiene en la rotación que ha tenido históricamente en los últimos años es tan descomunal, y al final pues sí te has traído a José Quintana, que no es el Quintana de los White Sox, te has traído a Alex Cobb, que es interesante, pero que yo creo que es un experimento a ver si te sale una temporada como la de Dylan Bundy el año pasado. Son apuestas, pero no creo que las piezas que necesitaban. Pero es que al final Minasian ahora mismo lo que tiene que hacer es esperar a aligerar contratos, porque los contratos que tienes, que yo creo que será de los equipos económicamente peor gestionados en los últimos años, ¿no? Porque tienes el contrato, o sea, este año le van a pagar 30 millones a Pujols, Upton va a cobrar 23 este año y 28 el que viene, te has comido los 16, no sé si ha pasado algo de dinero en los Cardinals, no lo recuerdo ahora, pero tiene 16. Sí, prácticamente le pagan casi todo el salario. Pero, pues, de ahí ha podido librar un poco, pero has tenido una carga de contratos que te ha dado 0 opciones de moverte, 0 opciones de versatilidad. Y yo creo que el año que viene, cuando vayan aligerando sobre todo lo de Pujols, pues podrán traer por fin algún abridor interesante, aunque sí que es verdad que el contrato de Rendón, por ejemplo, sube bastante para el año que viene. A Trout también le tienes que pagar 37, 38 millones. Al final es un equipo que en los últimos años ha acumulado mucho contrato muy tóxico y que no ha tenido muchas facilidades, ¿no? A la hora de pujar, traer piezas, y se han empeñado en que lo que han traído ha sido más que nada para seguir mejorando el line-up, ir completamente al ataque. Veremos a ver cómo les funciona. Va a depender mucho también de cómo esté Shohei Ohtani, ¿no? Sería un brazo a añadir en la rotación, a ver si aguanta este año más de 2 partidos, pero no sé, veremos. Maddon creo que dijo el otro día que es un full go, o sea que va a estar, en principio se puede contar con él para ambos roles.
Veremos. Va a depender mucho de él, de lo que pueda aportar, sobre todo en la rotación, yo creo, por el agujero que tienen, más que en el ataque. Yo sigo viendo un equipo que tiene muchas cosas buenas, se están intentando hacer cosas, pero sigue teniendo muchos defectos. Entonces yo no sé si se van a poder sobreponer de cara a competir, ¿no? Por la división por lo menos, y veremos si por una wildcard. Javi. Para mí los Angels, como decíais, lo que llevan mucho tiempo necesitando mejorar es la rotación, no es ningún secreto. Bueno, los lanzadores en general, aunque para el bullpen, como decía Fernando, lo de Raisel Iglesias es un gran añadido, o sea, un añadido top. La rotación me gusta, hacia dónde se dirigen con Quintana y Alex Cobb, que dicen que ha estado haciendo Driveline y puede ser interesante. Al que tienen que echar es al pitching coach, al Mike Callaway, que al parecer... Bueno, Mike Callaway todavía no sabe que le han echado. Es que están saliendo cada vez más pruebas de que es un cafre nivel experto. Así que eso va a cambiar, supongo. Vamos a ver con Joe Maddon en una temporada larga. Yo tengo esperanzas de que este equipo por fin despunte. Como decíais, el enigma Shohei Ohtani es básico en el puzzle. Vamos a ver qué ocurre con eso. Por lo demás, un ataque muy, muy potente y bueno, esperando a que ese plantel de lanzadores mejore y dé un salto. Si además pueden incluir a media temporada algo más en ese sector, es un equipo que debería aspirar a playoff. Sí, hablabais hace no demasiado de Jake Odorizzi. Jake Odorizzi, que no dejaba de ser, es decir, el siguiente nivel libre todavía, ¿no? Sí, no ha firmado con nadie. Jake Odorizzi le podría venir bastante bien a los Angels, bueno, a los Angels, a cualquier equipo. El problema también es que Odorizzi viene de un año de lesiones y, claro, alguna que otra luz roja, ¿no? Es decir, no hay ninguna certeza, jamás hay alguna certeza con nadie, ¿no? En lo que a pitches se refiere. Pero Odorizzi, pues también, es verdad que los años anteriores son bastante sólidos, pero claro, en 2020, que es lo que tienes más cercano en el tiempo, pues te puede hacer pensar, pero vamos, que refuerzos, indudablemente algo que necesita más los Angels, vamos, pero como el comer, pero jugador clave, como mencionabais, es pues para que da ese salto de calidad y todo esto, no es otro sino Shohei Ohtani. Sí. Hay que ver qué ocurre con él. Parece que estaba lanzando duro. Vamos a ver. Y sobre todo, la estamina que tenga, la duración que tiene, como dice John. De todas formas, lo que se vio en 2018 yo creo que nunca más se va a volver a ver. O sea, aquella dualidad que tenía tanto en el bateo como el picheo. Ya lo comenté el otro día con Pepe Rodríguez. Hay un motivo, dos o muchos, por los cuales esto no ha ocurrido en 100 años, ¿no? Es decir, alguien que sea capaz de mantener un altísimo nivel como pitcher y como bateador. Y es que es tremendamente difícil, muy, muy difícil y estresante para el cuerpo. Y en tiempos modernos, más complicado todavía. Pues no hace falta decir a quién te refieres. No hace falta decir a quién te refieres hace 100 años. Creo que todo el que se precie un poco de béisbol sabe que nos referimos a Josh Herman Babe Ruth, eso es. Sí, pero también un poco la explosión a nivel leyenda de lo que ha sido ahora fue cuando un poco abandonó también el picheo y se centró, le pusieron ahí en el outfield porque valía más su bate que su brazo. Entonces, al final es muy difícil y más con la super especialización que hay hoy en día, pues va a ser muy difícil ver casos de estos. Sí que es verdad que de cara a la galería y a lo comercial, tener a un tío como Ohtani que te haga lo que te hizo hace 3 años, eso es impresionante. Sí. Yo creo que mucha gente es lo típico, ¿no? Que te sale el aviso de que el tío lanza y lo ves. Y es curioso. Luego al día siguiente te hacía 2 home runs. Es que era impresionante. Bueno, creo que se ha analizado esta división de categoría, como decimos en Valencia. Y ahora, pues, como se nos ha ido un poco el tiempo, porque tampoco sabíamos que íbamos a gestionar esto,
hay dos equipos que pues se superponen a otros tres que tal. Vamos a hacer un breve repaso a los tres equipos más superfluos más superfluos que, bueno, los porcentajes que daban el otro día de posibilidades de playoff les daban a todos por debajo de 5%. Dan por hecho que la división se la juegan entre Padres y Dodgers. Pero sí que me gustaría empezar por el equipo que se ha prendido fuego a la casa, que no se sabe por qué. Hace 2 años haces un contrato histórico para tu mejor jugador, para hacer de él, para hacer la franquicia y todo lo que quieras. Y los Colorado Rockies, Fernando, yo no sé qué especie de suicidio que han hecho ahí con la plantilla, porque probablemente no solo sea arenado, sino que, por ejemplo, también le siga Trevor Story para abandonar el equipo. Sí, el general manager, Jeff Bedrick, voy a decirte, bueno, no solo él, sino la franquicia se ha quemado a lo bonzo. No tiene ningún sentido lo que... Sí, no tiene ningún sentido lo que han hecho y la gestión de todo ello. Es verdad que no lo han arenado el año pasado, pues se vio decepcionado, se vio frustrado, pues como es lógico por la falta de refuerzos, de hacer que este equipo, que la temporada previa, pues no lo había hecho bien, ¿no? Y dice, oye, yo he firmado aquí, yo quiero que este equipo pues sea competitivo. Bueno, no lo fue y hubo falta de refuerzos. Colorado ha invertido o invirtió mucho dinero precisamente en armar un super bullpen que le salió tremendamente rana, pero muy, muy rana y con unos compromisos tremendos, ¿no? Wade Davis, Brian Shaw y compañía. Y, bueno, más allá del fichaje o los contratos de Ian Desmond y demás, lo que era la estructura salarial era un poco insostenible. Pero lo que no tiene ningún sentido es regalar a Nolan Arenado, con todo el respeto del mundo para los jugadores que han intervenido, por unos, voy a decir, un paquete de pipas y unos cuantos chicles, ¿no? Porque esa es la sensación. Ay, por cierto, le pagan $50 millones de lo que se le adeudará a Nolan Arenado, gran parte de ellos en este 2021. Es decir, lo de la planificación, antes hablábamos de planificación de distintos equipos, ¿no? En distintos estados y demás. La de los Colorado Rockies, sinceramente, no se tiene ni idea de a dónde va, pero ni idea. Y, de hecho, una de las últimas noticias es, bueno, Colorado no se va a mover nada en esta offseason. Oh, gracias, ya lo sospechábamos, ¿no? Es decir, por las maniobras que habían hecho. Y luego, por supuesto, lo del tema de, bueno, no están previstas ningún tipo de entablar conversaciones, que, bueno, esto puede ser cierto o no, ¿no? Esto depende de cómo te lo quieras tomar, con Trevor Story, con lo cual Story tiene absolutamente toda la pinta que cuando llegue mediada la temporada va a encontrar otro destino. Y espero que por él, porque es un jugador formidable, me parece uno de los mejores shortstops de la competición, que tenga un destino en el cual, pues, sinceramente pueda dar su mejor versión. Es verdad que Story no puede ser el único en encontrar acomodo, ¿no? Yo creo que hay un jugador como es Germán Márquez, que puede ser profundamente interesante, no solo por su edad, por contrato y por su potencial. Y quizás sea el siguiente, aunque eso sí, si Germán Márquez, espero que la organización haga un mejor trabajo a la hora de sacar un mayor rédito por él. Al menos mejores promesas, al menos alguna de las mejores promesas del equipo al que se marchara, ¿no? Es decir, porque es algo que no ha conseguido Colorado respecto a los St. Louis Cardinals. Y Colorado tiene absolutamente toda la pinta como, iba a decirte, como club o como equipo suministrador de otros equipos que sí que tengan aspiraciones a poder hacer algo en este 2021, porque ese va a ser precisamente su rol, refuerzo para otras franquicias. Yo me acuerdo que hace 3 años llegaron al partido de desempate contra los Dodgers. Y era una plantilla impresionante, con McMahon, con Blackmon, con Story. Y era un equipo, bueno, 3 años más joven de lo que es ahora, pero no eran veteranísimos. Es decir, que daba pie a que tanto el 19 como el año pasado, bueno, el año pasado por lo que pasó, pero bueno, que las temporadas siguientes, sí que es verdad que Kyle Freeland pues no ha vuelto a ser el mismo, pero me sorprende, ¿no? Un poco que había perspectivas de algo positivo en este equipo. Entonces, John, quiero preguntarte, es que lo que ha dicho Fernando no tiene ningún sentido. Entonces, ¿qué le podrías decir a los aficionados de los Rockies? Es que... Yo creo que lo mejor que le puede pasar a los Rockies y a sus aficionados es que el Estadio Colorado permita que entre público en el estadio para despedirse bien de Trevor Story y poder aplaudirle un par de home runs y ya está. O sea, es que ahora mismo Colorado no tiene nada más. El traspaso de
de Arenado yo lo veo como una copia, en cierta forma, al traspaso en su día de Stanton a los Yankees. Te regalo uno de mis mejores jugadores porque lo único que quiero es bajar el payroll todo lo posible. El problema que tienen los Rockies es que ya empiezan con un hándicap tremendo, que es el tema de la altitud y cómo eso afecta al picheo, que no tienen forma, nunca consiguen ni atraer agentes libres top, ni los que consiguen atraer que funcionen. Y ahí es un agujero negro descomunal para los pitchers. Entonces, es un equipo que se va a tener que reconstruir. Tienen que buscar una forma de solventar eso y reconstruir, pero ahora mismo, a corto plazo, nada, despedirse, intentar sacar lo más que puedan por Trevor Story y poco más. Porque encima en esa división, o sea, 100 derrotas yo creo que van a ser lo mínimo que van a tener. Bueno, a cualquier agente libre ahora mismo le motiva poco ir a esa división si no es a Padres o a Dodgers. Creo que a mínima aspiración que tenga uno en la vida sabe que no es el año. Bueno, brevedad, Javi, San Francisco también es un destino muy apetecible, ¿eh? Y tiene mucha flexibilidad, muchísima. Y dinerito. Sí. Nada, yo no voy a decir nada de los Rockies porque realmente es que me enfada. Me enfada cuando hay equipos que realmente no tienen rumbo, tienen un problema relativo en el campo, pero sobre todo un problema en la directiva que vamos, es alucinante. Y pena por el que sea aficionado de este equipo, porque hasta que no cambie eso, no va a cambiar la dinámica del equipo. Yo, bueno, cuando había que hacer las previas de la web de picheos, habían varios equipos disponibles y dije, voy a hacer los Rockies. Y al mensaje, buena elección. Al minuto, un mensaje de Javier Cía diciéndome, ¿pero tú eres masoca o qué pasa? Estaban los White Sox, había equipos pues, más tal. Y bueno, es el más fácil, un monográfico de lo inútiles que son por lo de Arenado y ya está, tío. La previa más fácil del mundo, ya veréis, os va a gustar. Sí, lo más frustrante es que Arenado no está en Denver y Jeff Bidrick sí. Sí, ese es el problema. Ese es el problema. Vamos a otro equipo que el año pasado tuvo una breve euforia cuando pues hemos traído a la leyenda de la división, que es Madison Bumgarner y tal, pero que no. Y este año parece que tampoco. Vamos a hablar de los D-backs, Fernando. Sí, bueno, a ver, Zach Gallen, se fue Robbie Ray. Pues, típico, que el Marte ahí como el jefe de esa línea de bateo, pero vamos, que es un equipo que ya en otra división lo tendría complicado, pero claro, tampoco tiene pinta de que vayan a hacer mucho los Diamondbacks este año. Sí, sobre todo lo tienen muy complicado por los dos rivales que vamos a dejar para el final, ¿no? Es que eso es un Everest junto al K2 sumado, ¿no? Es decir, eso es lo que tienes que remontar y va a ser muy complicado para el resto de equipos de esta división. Creo que uno de los jugadores claves precisamente para los D-backs es Ketel Marte. ¿Quién es Ketel Marte? ¿Es el jugador del 2020 o es el del 2019 que terminó muy arriba en la votación por el MVP? Es decir, ¿cuál es la realidad, ¿no? con este jugador? Y bueno, esto se puede aplicar con Ketel Marte, con Christian Yelich, aunque Yelich, por supuesto, tiene mayor trayectoria, y tantísimos jugadores que lo pasaron francamente mal en 2020. Se espera que lo del 2020, pues eso, únicamente 60 partidos en lugar de los 162, pues haya sido una aberración y que, por supuesto, Marte ofrezca una buena versión. Es verdad que tiene buenos jugadores. Marte, David Peralta, Nick Ahmed, el shortstop es francamente bueno. Tiene un outfield tremendamente rápido y, sobre todo, mucho potencial en el outfield en categorías inferiores. Y, claro, por desgracia, esto no va a ocurrir en 2021. La temporada perdida en las menores, más allá de campos alternativos y demás, pues va a ser o ha sido pues todo un obstáculo para todos los implicados y esto precisamente también le va a afectar mucho en lo que es la progresión, ¿no? La formación de estos jugadores. Tú hablabas, por ejemplo, de Madison Bumgarner. Bumgarner se sabía, o al menos se intuía, que podía sufrir al abandonar lo que son las cavernosas dimensiones del campo de los San Francisco Giants. Claro, el problema está en que nadie esperaba que Bumgarner se convirtiera en una sombra de sí mismo.
se espera que con un sprint training más al uso y demás, Van Garner pues pueda ser pues un buen pitcher, no evidentemente el número uno de este equipo. El número uno de este equipo probablemente es uno de estos pitchers que pasan absolutamente desapercibidos para el gran público, pero que es muy, muy, muy bueno, como es Zach Gallen, ¿no? Zach Gallen, muchos se le están comparando ya, sí, que es el Greg Maddux moderno. Creo que eso ya son palabras mayores. Como decía, uno dice, bueno, lo que hace Zach Gallen, y ahora hazlo durante 15 años, y entonces, y mejor. Y entonces, pues quizás podemos empezar a hablar muy seriamente de su estatus, ¿no? Pero sí que es un equipo que, en ese sentido, está un poco en terreno de nadie, ¿no? Respecto a los Colorado Rockies, que no tienen absolutamente ningún rumbo. Y luego con unos San Francisco Giants, que sí que Farhan Zaidi parece que encuentran esa dirección que tanto les interesa. Pero Arizona Diamondbacks es un club que creo que lo va a hacer razonablemente bien, es decir, poder aspirar al 50% de triunfos, pero por supuesto ni en broma acceder a una de las 2 plazas de playoffs que creo que están absolutamente adjudicadas a estas alturas, cuando estamos a día 3 de marzo del 2021 en Los Ángeles Dodgers y San Diego Padres, no necesariamente por ese orden. Sí. Eso es lo que habrá que discutir luego, porque hay muchas variantes ahí. Yo, un breve comentario de los Bucks, por favor. Sí, nada, que yo creo que si hubiesen tenido la suerte de estar 1000 kilómetros más hacia el este y estar en la división central, pues igual hubiesen tenido alguna opción. Pero la verdad es que en el oeste va a ser imposible. Sí que tienen piezas interesantes. Habrá que ver. Lo primero es qué Ketel Marte nos vamos a encontrar, como decíais, que tuvo un año pasado muy, muy duro, con splits bastante amplios y bastante claros entre lanzadores diestros y zurdos, que es lo que en años previos a su carrera lo había lastrado también y en 2019 lo había conseguido solventar un poco, parecía. Pero bueno, tiene un line-up con bastante potencial de bateo de poder en un estadio que la pelota, bueno, vuela bastante bien, como Bumgarner puede atestiguar, que me parece que en el estadio, cuando estaba con los Giants, ya consiguió varios home runs. Y luego, pues eso, ver también que Bumgarner nos encontramos, si remonta de esa temporada nefasta que tuvo el año pasado. Y bueno, Zach Gallen, iba a decir que estaba bastante infravalorado. Yo creo que se está empezando ya a hablar de él, se está empezando a tener en cuenta que Miami, si no hubiese desarrollado esa rotación que tiene, quizás estaría hablando en términos como los Mets hablamos del traspaso de Kelenic, que igual nos íbamos a arrepentir pronto. Pero Miami minusvalorando jugadores, qué raro, ¿no? No, pero tiene aquí una rotación muy interesante, ¿no? A ver Caleb Smith también como lo hace, que vino en el traspaso de Starling Marte a Miami. Luke Weaver, Merrill Kelly, tiene piezas interesantes. Han traído a Joakim Soria de closer, que supongo que también puede ser si no va bien el equipo, puede ser una pieza interesante de traspaso en el deadline y traerte alguna piececita para las granjas. Es un equipo curioso, tiene cosas muy buenas, pero claro, en la división en la que está, pues va a acumular victorias que incluso le van a impedir entrar en wildcard. Así que es una pena, la verdad. Javi. Ya lo habéis dicho todo. La verdad es que es un equipo que no ha cambiado mucho del año pasado. Está en modo meseta. Así que yo creo que ha llegado a hacer cima de lo que podría hacer con la directiva. Fue un crecimiento interesante, pero hasta aquí hemos llegado. Si no nos movemos, poco vamos a poder hacer. Y lo de Bumgarner es un poco la clave, porque es donde están puestos los millones también. Así que veremos. Yo no espero, evidentemente como vosotros, no espero una proyección de luchar por playoffs. Sí, los millones los tiene Bumgarner y creen que le pagan 10 millones todavía por jugar en... Es verdad. Es que hay equipos que tienen ciertas losas que madre mía. Ese modo meseta que tú dices, si las expectativas se cumplen con Mookie Betts y con Tatis, que se vayan haciendo otros equipos, los aficionados de los D-backs, o si empiezan en esto, que no se hagan de los D-backs, porque le esperan años de sufrimiento y de navegar por el desierto. De navegar por el desierto, ¿vale? Vaya oxímoron acabo de soltar. Pero bueno, en fin. Vamos con
un equipo que, pues bueno, ya ganó sus títulos para olvidarse los próximos 50 años. Son los Giants, que aún quedan ahí, Posey, Crawford, ¿no? Aquellos pues, remanentes de aquellos equipos que pues eso, tres World Series en 5 años, 2010, 2012 y 2014. Y pues bueno, otro equipo que tampoco se le espera mucha. A ver el año este de Jastrzębski, como se supone que mejor jugar el equipo. Han fichado a Tommy La Stella, que está en los Angels. Pero bueno, no sé, Fernando, ¿tú qué puedes esperar o qué cosas positivas ves en estos Giants? A ver, yo cosas positivas veo en ellos, pero no lo suficiente como para plantarle cara tanto a San Diego Padres y a Los Ángeles Dodgers. Esa es la realidad. Es verdad que el fichaje a mí de Tommy La Stella me parece francamente bueno, que complementa muy bien a Donovan Solano, que también es uno de estos jugadores que ha explotado francamente tarde y que se ha convertido en un bateador de contacto francamente potente. Donny Barrels. Sí, Jastrzębski. ¿Quién es Mike Jastrzębski? Si es ese jugador que en ciertos momentos el año pasado estaba liderando en WAR y todo a la MLB, o más bien es un jugador que tiene que regresar a un plano un poco más terrenal. Y tú antes hablabas de vestigios del pasado, ¿no? Buster Posey no jugó en 2020, también por circunstancias personales, vuelve para este 2021. Brandon Bell, Brandon Crawford, está Johnny Cueto. Han remodelado y han hecho compromisos bastante escasos en el tiempo y con potencial. Lo que antes comentaba, creo que era John, pero bueno, que esto se puede aplicar a todos los equipos. Si no estás en la pomada por una plaza en los playoffs y están haciendo a uno de estos jugadores, un Kevin Gausman, un Anthony Desclafani, un Alex Wood, un Aaron Sánchez, muestran buenas maneras, pues puede reforzar lo que son los intentos de Farhan Zaid de remodelar a estos Giants a su imagen y semejanza, ¿no? Es decir, el antiguo directivo de Los Ángeles Dodgers poco a poco va dejando su impronta en la franquicia de la Bahía y creo que es un equipo que su momento todavía no ha llegado. Es verdad que puede ser, más allá de la rivalidad histórica con Los Ángeles Dodgers, es un equipo que lo puede hacer bien, que puede superar el 50% de victorias, incluso, oye, si las cosas salen muy, muy bien, todo sale de cara, a lo mejor incluso ser un peligro, un poco la lejanía, pero un peligro para Dodgers y para Padres, pero eso es una visión tremendamente optimista, pero el momento de los Giants va a llegar empezando el año que viene, porque va a prescindir, van a acabar los contratos previsiblemente de Buster Posey, de Brandon Crawford, de Brandon Bell, de Johnny Cueto, y ahí vas a ganar una flexibilidad, y sobre todo un equipo que ha mostrado siempre el intento de gastarse dinero cuando llegaba a su ventana de oportunidad, que puede ser muy, muy interesante, pero como antes mencionaba, por desgracia eso va a ocurrir ya más bien para 2022, pero este no es un año en el cual, utilizando la terminología del fútbol americano, en el cual los Giants vayan a hacer un punt. No, van a competir y no lo olvidemos que la temporada pasada, aunque el escenario y lo atípico que fue 2020, estuvieron luchando por plazas de playoffs, eso sí, con 50% de victorias durante no poca parte de la campaña regular. Pero vamos, 2021 es un año un poco, se le espera de transición y con margen de mejora para estos San Francisco Giants, pero ni por supuesto recuperar esos viejos laureles y esos éxitos que tú antes mencionabas de 2010, 2012 y 2014. Eso ya pertenece al pasado. Johnny y Javi, como estamos un poquito de tiempo, os pido ser breves con los Giants y así ya pues sí, yo creo que es un equipo que está dedicarnos un poco más en cuerpo y alma en profundidad. Creo que es un equipo que está en una situación un poco extraña, porque sí que es verdad que tiene muchos nombres que están ya en la parte final de su carrera, con un descenso muy notable respecto a lo que eran hace unos años, como puede ser sobre todo Johnny Cueto, que es en ese sentido el ejemplo más claro, o Evan Longoria, que el año que viene probablemente, cuando se vayan librando de ciertos contratos, como dice Fernando, van a ser grandes protagonistas de la agencia libre, pero que incluso parece que puede ser un año de despedidas y tal, pero sí que tienen mimbres con los que dar pelea, por lo menos, ¿no? Porque el inicio es en la rotación de La Stella, Donovan Solano, la rotación del lineup, La Stella, Donovan Solano y Jastrzębski, pues no son jugadores top, pero te pueden hacer, o sea, son muy interesantes y pues eso, la experiencia que tienen Posey, Crawford y compañía es difícil de igualar. Tienes un utility que a mí me encantaría volver a tenerlo
los Mets, como es Wilmer Flores, que me parece que te hace un montón de cosas bien. Yo creo que es un equipo que está ahí en ese cerrando un ciclo que parece que es casi más de despedida, que podría llegar a empezar una reconstrucción, pero también en un mercado tan grande con tanto potencial económico, yo creo que enseguida empalmarán con la siguiente el siguiente crecimiento, la siguiente ventana de competición, y que pueden dar pelea por lo menos. Javi. Nada, a mí me gustan los Giants, me gusta el equipo que tienen ofensivamente, me gusta cómo defienden. Los dos añadidos de Cobb y Sánchez en la rotación son interesantes y supongo que ayudarán, pero también veo que en ese aspecto, en los lanzadores, pues bueno, son jugadores todos no van a ser los primeros que voy a elegir en el fantasy. Te lo digo. Entonces, bueno, pues... Que los drafts empiezan pronto, por cierto. Sí, necesitarían mejorar ese aspecto para tener aspiraciones. Y lo que decimos, están en una división que no te puedes quedar a medio camino. Pues vamos ya a lo bollante del tema de hoy. Ya lo hemos dejado para el final. Y voy a dejar, pues por el honor de haber sido los campeones el año pasado, últimos y por ello más importantes, a Los Ángeles Dodgers. Pero vamos a hablar de un equipo, Fernando, que en cuanto salió la bomba, por ejemplo, Blake Snell, que eso sí que, pues bueno, chocó que fuera a los Padres, pero chocó más aún Yu Darvish, ¿no? Entonces estamos hablando de un equipo que ahora está más fuerte que nunca en el bateo, en la lineup, porque sabes que ha atado a su estrella para los próximos 14 años, ni más ni menos, 14 años. Y también se ha fortalecido en la rotación con lo mejor que había en el mercado. Lo hemos estado diciendo todo el programa de que hay dos equipos por encima del resto y que no sabemos quién va a estar a la par, pero brutal lo que han hecho los San Diego Padres este año en el mercado, la off-season. Sí, a ver, es que si tú echas la vista atrás respecto al verano, es que en un periodo de no pocos meses, o no muchos meses, los Padres se han hecho con Mike Clevinger, se pierde toda la temporada por recuperarse de una cirugía Tommy John. Se han hecho con Yu Darvish y con Blake Snell. Ya hacerte con uno de estos ya sería motivo de gozo y algarabía y lo que se te venga a la cabeza. Hacerte con tres de estos de jugadores de esta magnitud sin que tener que sacrificar tus mayores promesas en el sistema de granjas, creo que ese es el gran logro de AJ Preller. A un club que ya de por sí, pues, a ver, tiene muy buena pinta, tiene unos miembros excelentes y sobre todo combina bastante bien lo que es juventud, sobre todo juventud de potencial con algo de veteranía. Y es que la ventana de oportunidad de competición de los San Diego Padres ya se ha iniciado en 2020 y amenaza con estar abierta no pocos años. Y creo que esa es la noticia más esperanzadora para una ciudad que ha tenido poco que llevarse a la boca, que prácticamente se ha quedado los Padres y ya está como referente deportivo. Eso sí, vaya referente deportivo que tiene, ¿no? Es decir, no solo con el hombre de moda que es Fernando Tatis Jr., pues porque tienes a Manny Machado, tienes a gente que ha sabido ganar en distintos escenarios, como es Eric Hosmer, tienes ese line-up, tienes el turno de esa rotación. Dinelson Lamet creo que puede ser uno de los jugadores claves precisamente para los San Diego Padres, es decir, con los problemas físicos que tuvo el año pasado en el tramo final de la temporada, qué Dinelson Lamet y sobre todo cómo está ese codo derecho, creo que eso va a ser clave sobre lo que son las opciones de los San Diego Padres de hincarle el diente a los Dodgers y hacerse con el título divisional. Si Lamet está a su nivel, que es un nivel altísimo, creo que los San Diego Padres pueden plantarle cara e incluso hacerse con esa división. El fichaje de Joe Musgrove procedente de los Pirates me parece que también es un fichaje o es una adquisición por debajo del radar francamente buena. Y es que, pues bueno, hay más refuerzos, hay más gente, más savia nueva que está en el camino, ¿no? Mackenzie Gore, sobre todo Mackenzie Gore, que es la mayor promesa que hay en el montículo en la actualidad en las menores. El futuro es espléndido, el futuro es brillantísimo para los San Diego Padres
y aspiraciones máximas, no solo para el título divisional, que bueno, esto puede ser lanzar una moneda, te sale cara, te sale cruz y ese es el resultado, pero sobre todo aspiraciones absolutamente legítimas a levantar el trofeo del comisionado, tan sencillo como eso. Hablabas del vacío que se había quedado en San Diego con el equipo de fútbol americano se fue. Bueno, es que ya no queda ni el estadio, que lo tiraron el mes pasado. Entonces sí, ya la necesidad de los San Diego Padres para esa gente, que al final es una ciudad de casi 2 millones de personas, es que eso es. No tiene otra cosa ahora, ni hockey ni tal. Entonces yo creo que más que nunca han sabido ver que lo que ha necesitado la ciudad, y me parece muy acertado esta inversión a largo plazo que han hecho con el equipo. Y bueno, este año es la primera vez que se ve con el equipo a full, tanto rotación como línea de bateo. Vamos a ver, John, lo ha dicho Fernando, equipo aspirante a todo. Sí. Yo creo que legítimamente, además, como decíais, va a estar compitiendo con los Dodgers por llevarse la división y el Seed 1 para la postemporada en la Liga Nacional, yo creo, va a estar entre ambos equipos. Porque lo que han montado, yo creo que esta vez la apuesta de Preller, después de la que tuvo hace 4 o 5 años, cuando llegó por primera vez a la gerencia general del equipo, no le salió tan bien, pero ahora parece un equipo mucho más compensado, parece que ha acertado mucho más. El infield que tiene es que con Hosmer, no sé si sea Cronenworth o Jason Kim, el coreano, Tatis y Machado, pues yo creo que es de lo mejor, si no lo mejor de toda la MLB, con un buen catcher como Austin Nola. Tienes Will Myers, si mantiene lo del año pasado, que era el Will Myers que se esperaba durante varios años en su carrera, tienes ahí una pieza genial junto con Trent Grisham. Luego tienes en el banquillo a Jurickson Profar, que para ser un prospect número 1 me parece que fue en el pasado, se ha quedado un poco corto, pero para el rol que creo que le van a dar del banquillo, un poco cubriendo varias opciones, creo que es excelente. Y luego tienes esa rotación que se ha hablado mucho, ¿no? En la offseason, ¿cuál es mejor? ¿La de Dodgers o la de Padres? Yo creo que llega un momento que es un poco pick your poison, ¿no? Cualquiera de las dos te va a matar. Tienes al final Darvish, Snell, Lamet, Musgrove, Paddock. Pensaba que ibas a decir la de los Mets. No, estamos trabajando en ello. No hagas leña, Fernando, por favor. Que el pobre John. Espera que vuelva a Syndergaard en junio y ya le damos caña. Pero sí, luego tienes eso, como decíais, a Mackenzie Gore esperando, a Adrián Morejón. Sí que has perdido a Luis Patí en el traspaso de Blake Snell, pero vamos. Es que para mí ha llegado a un punto casi que tanto la división como de cara a toda la nacional en general no hay primero y segundo Dodgers Padres, sino que es 1A y 1B, ¿no? Están peleándose. Yo creo que han hecho una inversión muy, muy buena. Un momento muy adecuado, como decías, ¿no? Ahora que están solos pueden recuperar, yo creo, la inversión fácil. Yo creo que la ciudad se va a mover en torno a los Padres. Vamos a ver el Petco Park bastante lleno todos los partidos cuando se pueda, y yo creo que va a ser una división o esta pelea entre los dos equipos fascinante este año. Javi. Pues yo creo que están, por mojar un poco, yo creo que están un pelín por debajo de los campeones. Yo creo que lo que han hecho, luego hablamos, los Dodgers, creo que es ponerle el topping a la tarta ya. Ahí tirando los millones así a lo loco. Pero los Padres, la verdad es que la apuesta que han hecho, la rotación tiene una pinta tremenda. El line-up es explosivo y potente. Si me dejáis un segundo, hablo de los 14 años, que es una cosa que está aquí en el aire, pero nadie lo ha comentado. 14 años para Tatis. Tu hija está en el instituto ya, acabando, imagínate. Yo no sé qué estaba haciendo hace 14 años, una vida totalmente distinta. También será distinta la que tenga dentro de 14 años. Yo soy muy partidario. Perdón que te interrumpa, yo sí me acuerdo, pero sería más contenido para el Erial, lo que aquello fue el Erial. Eso es. Sí. Es todo lo que tengo. Eso para otro capítulo. Y un detallito muy bueno que me llama la atención es que Tatis fue cliente de esta empresa que se llama... nunca me acuerdo. Sí, yo tampoco me acuerdo. Baseball Advance. Sí. No me acuerdo.
Es una empresa que te da, si creas un contrato con ellos y te da una pasta, dependiendo del porcentaje que le vayas a dar después, si es que llegas a las grandes ligas. Entonces, Tatis hay inversión han hecho. Es cliente sí, y además cliente premium, o sea que le debe una pasta tremenda a la empresa esta. Han hecho, el motivo de su inversión esta empresa, que para muchos era pues unos tiburones, para otros pues es una ayuda para los... Os dejo a vosotros que opinéis. El caso es que todo ese pastizal que se lleva el señor Tatis tiene que repartirlo, ahí sus impuestitos y demás. Lo que más me llama la atención no es la pasta, sino los 14 años. ¿Cómo? Big League Advance. Sí, Big League Advance. De todas formas, Javi, yo creo que para alquiler le sobrará. Sí, yo creo que justito con la compra y demás, mirando cuando vaya al Mercadona, que no pasarse de... A pagarse unas rondas con los amiguetes también yo creo que le dará. No mucho más que eso, pero le dará. Nada, equipazo los Padres. Para mí un puntito por debajo de los Dodgers, a lo mejor me equivoco, evidentemente, pero la rotación da mucho miedo y el ataque también. Equipazo. Bueno, por lo que vimos el año pasado en playoff, que es lo que tengo más reciente, es un equipo súper entretenido de ver y este año yo creo que el Game Pass, el League Pass, o sea, el Major League Baseball TV, va a haber mucha gente con... Sí, yo creo que sí. Estos partidos anodinos que no tienes nada que... ¡Pum! La putada es el horario, que están en el oeste, pero bueno. Eso es lo que te iba a comentar. El problema son los horarios. Ver la costa oeste, ver a Betts, a Trout y ver a Fernando Tatis, pero bueno, como existe el diferido, tampoco pasa absolutamente nada. No, aquí nuestro amigo Seto Argi, que es miembro de Pichos Salvajes, él es de los Angels y él dice que es de puta madre porque él se levanta para ir a trabajar y ve las últimas entradas del partido y dice que es perfecto. Desde ese punto de vista está muy bien. Y ya, pues por último y más importante, porque son los campeones actuales, que por fin, después de 32 años, consiguieron ganar las series mundiales. Un equipo que pierde a dos jugadores, no los más importantes del equipo, pero sí dos jugadores muy sólidos, que son Kike Hernández y Jock Pederson. Pero es un poco como cuando juegas al 1 y te tiran el +2 y ellos hacen el +4, que dice, pues voy a fichar al Cy Young de este año, que es el señor Trevor Bauer, que anda aquello por saco este verano, que si, bueno, el off-season, porque no ha sido un verano, ha sido un poco más. Que sacaba un billete de viaje a Boston, se hacía una foto con no sé quién, ¿no? Y daba, en plan, era una forma de trolear a la gente, porque claro, a la mínima que hiciera algo, la gente se iba a echar encima y a especular, y un billete a Boston, ¿por qué será? La cuestión es que Trevor Bauer acaba con un contrato impresionante, ya hablamos de la semana, el último programa de Tras el Diamante, pero bueno, hablábamos de rotaciones buenas, pero yo creo que esta rotación, no sé si es la más importante de los últimos años por el número de jugadores importantes, el número de jugadores que son aces que tiene esta plantilla. Sí, es la mejor. Es tan sencillo. No solo es la mejor, sino es la más amplia, la que más tiene más profundidad de banquillo. Tú piensas que pitcher número uno... Mira los nombres. Sí, o sea, mira los nombres Kershaw, Trevor Bauer, Walker Buehler, Julio Urías, David Price, que no jugó en todo el año pasado, Dustin May, Tony Gonsolin. Estás hablando de 7 posibilidades totalmente fiables para abrirte un partido. Claro, esto es lo que tiene el equipo que tiene el presupuesto más alto, que tiene ese músculo, pero que aún así también ha estado muy bien gestionado desde la gerencia. Cuando han tenido que rascarse el bolsillo, lo han hecho. Y no solo con el caso de Trevor Bauer, ¿no? También han renovado a Justin Turner, que era uno de sus líderes en el vestuario, no excediéndose como tal el equipo. Y tú antes decías como el 1, ¿no? El +1, el +2, el +4 y hasta el +8. Creo que este escenario el que tienen los... Sí, totalmente. Lo que tienen Los Ángeles Dodgers es una opción tremendamente real. Creo que es el claro favorito. Tiene que torcerse mucho las cosas para que la división no se la lleven. Pues eso, por profundidad de banquillo, profundidad de plantilla, de roster, incluso, y bueno, y eso que no vamos a hablar ni siquiera de las promesas de las ligas menores. Es decir, que cuando hagan falta refuerzos lo van a tener, y van a tener capital en promesas,
para si hace falta ir a por este u otro jugador en el verano, lo pueden hacer perfectamente, sin ningún tipo de problemas. Y creo que nos encontramos ante el primer escenario real en los últimos 20 años del equipo que tiene muchas opciones de revalidar el título. Así de sencillo. Y probablemente el hecho de que no se les dé 100 victorias es porque en su división tienen a otro equipo, como hemos hablado, que son los Padres. Pero bueno, que cualquier otra división, ponla en la americana este que hemos hablado antes, en la oeste, perdón. Yo creo que pasarían a 100 victorias sin despeinarse. John, tu aporte porque es que no hace falta ni hablar del outfield de este equipo. O sea, es que, o sea, es que no hemos nombrado a Bellinger, no hemos nombrado a Mookie Betts. Es que tiene tela la cosa. Yo, de hecho, estaba aquí mirando, repasando un poco el roster y prácticamente la única duda que me surge es cómo va a volver David Price después del año parado, porque puede redondear mucho esa rotación y darle un impulso muy, muy importante. Pero es que por lo demás casi no han perdido piezas. Sí que es verdad que han perdido a Kike Hernández, que es un jugador que les sacaba mucho las castañas del fuego en el sentido por su versatilidad, más o menos siempre rendía y tal, y a ver cómo lo cubren, pero bueno, la profundidad que tienen es que es bestial, todo talento. Han mantenido a Justin Turner, que a lo que se esperaba, como tú decías, Bellinger y Mookie Betts, dos candidatos a MVP año tras año. A ver, obviamente está el morbillo ese, ¿no? De a ver cómo rinde Bauer con los 40 millones que va a sacar este año. Que no sé, yo la verdad es que tengo que reconocer que tengo mucha curiosidad. Él en su primera aparición el otro día en Sprint Training parece que ha salido bastante contento, que se ha notado bien, y pues es que es un equipo prácticamente sin fisuras. O sea, es muy difícil encontrarle ahí algún hueco, ¿no? Porque incluso si Kelly Jansen no te funciona, pues te ha parecido Bruce Dalgraterol, tienes cosas que te van cubriendo. Al final tienen soluciones para todos los inconvenientes que les puedan ir surgiendo, parece, ¿no? Entonces, seguramente, como decís, sí es el favorito número 1 a llevarse a la división, pero yo creo que andará con los Padres en 2 victorias de diferencia. No creo que ande mucho más. Va a ser apasionante. Por desgracia, hasta septiembre del año que viene no lo vamos a ver, pero yo creo que el trayecto lo vamos a disfrutar mucho. Y Javi, deleítanos, ¿qué opinas de este? Nada, te lo resumo en una frase. Teníamos que haberle ganado el año pasado en la serie de campeonato, porque este año va a ser todavía más complicado. Te escaparon vivos. Sí. Y es que todavía son mejores este año. O sea, es alucinante como un equipo que básicamente lo tiene todo, que es campeón, que no pierda a nadie, porque Justin Turner, bueno, sí, Kike Hernández, que por cierto, la verdad es que a mí me gusta mucho y va a ser muy chulo para los Dodgers, o sea, para los Red Sox. Pero es que es increíble el equipo que han montado. Encima vuelve Price y le añades a Bauer. Increíble. Para mí, claros aspirantes a ser los campeones, no de división, no de liga, de la MLB, de la World Series. O sea, es que es otra vez, yo creo que van a romper esta gente, va a romper la baraja de tantos años sin repetir campeón. Y se van a quitar la espinita esa de si asterisco no, asterisco sí para el 2020 por temporada corta. Van a dar un golpe encima de la mesa y se acabó. Sí, yo creo que cuando la única pregunta es ¿hasta cuándo durará esta dinastía? Porque es increíble. Pues si dura como la división que han tenido 8 veces, creo, seguidas, que han sido líderes de la campeones de la división. Sí, no, evidentemente cuando hablemos de las divisiones del este y digamos qué equipo va a ser candidato para llevarse a ganar la división, la liga, siempre va a estar ahí ese asterisco de, bueno, pero es que tiene los Dodgers, ¿no? Y de otro modo, yo creo que los Dodgers no tienen por qué temer a ningún equipo. Sin embargo, de las otras divisiones y de la otra liga, saber que vas a tener probablemente a los Dodgers en las finales de las World Series, es desmotivador. Y nada, para acabar ya, que se nos ha ido un poquito el tiempo, queríamos ajustarlo hasta las 9.
Fernando, ¿qué esperamos de este año en Movistar? ¿Qué planes tienes este año? ¿Qué planes o qué tenemos que seguir? ¿O un comentario sobre tu labor? Sí, bueno, la mejor noticia es que vamos a empezar el 1 de abril, ¿no? Es decir, que cuando empiece la temporada arrancaremos también nosotros. No va a haber ningún tipo de sorpresas como desgraciadamente tuvimos en 2020 con la pandemia. Y bueno, pues es decir, un día o un año más en la oficina, ¿no? Es decir, seguir con la cobertura habitual, disfrutando con esos 19 partidos de World Series, como ya han anticipado los protagonistas, ¿no? Que van a protagonizar Dodgers y Padres. Y bueno, afortunadamente hay vida más allá de los Dodgers y de los Padres. Hay mucho que contar y mucho que disfrutar en esta temporada en la MLB Movistar Plus. Pues ya sabéis que hay que seguir a Fernando en sus redes y pues eso. Da gusto escucharte como siempre, ya lo sabes. Y agradecerte mucho que hayas pasado por el primer programa de Pitcheos Salvajes Podcast, que bueno, aunque seamos las mismas caras, el nombre ha cambiado. y nada, que sepas que cuando quieras aquí estás invitadísimo. Un inmenso placer, muchas gracias. Y nada, John y Javi, nos seguimos viendo por aquí. La semana que viene ya tenemos otro invitado. No lo vamos a decir aún porque es que luego se emociona. Y ya ha dado la brasa por el chat y bueno, si buscáis ya sabréis quién es. Y nada, pues gracias a todos por haber disfrutado el primer programa. Y ahora esto pasará a podcast, así que si los queréis volver a escuchar mientras conducís o estáis en el gimnasio o cocinando, encantados de que nos escuchéis. Y nada, muchas gracias y estamos en contacto. Chao, chao. Hasta la próxima.